vamos al último tema, importantísimo. Ya no se cansen, esto es muy importante lo que viene, que es el pacto federal y el caso Michoacán. Está con nosotros un personaje muy querido y muy conocido, se llama Gregorio López, pero es el Padre Goyo. Es sacerdote en Apatzingán y es el coordinador de los Cristos. Padre Goyo, bienvenido. Gracias por la invitación. Primero, pues me ponen aquí como autodefensa. Todavía les voy a contar un caso criminal que acabo de vivir. No me siento todavía autodefensa porque no he logrado defender a quien se ha confiado a mí. Este pacto federal y caso Michoacán lo pongo ya centrado en el epicentro de los templarios, Apatzingán. Le pongo la ciudad de la Constitución, la cuna de la Constitución, pero hoy es la cuna de la prostitución. Castillo ha venido a prostituir algo que nació tan virgen, tan hermoso como es el derecho a defenderse constitucionalmente. En el mismo catecismo de la Iglesia Católica hay la obligación a la defensa de la vida, en el Código de Derecho Canónico, en la misma Biblia. El padre Solalinde decía y preguntaba quién será el siguiente que será encarcelado, criminalizado, y me miraba a mí. Yo no sé si me quiere mucho o le caigo gordo, pero sí creo que esta intervención dará pie al gobierno para ello. Yo comencé teniendo por enemigos a los templarios, pero hoy tengo un verdadero enemigo, tengo un cártel que se ha forjado de los rurales que Castillo ha uniformado. Tengo un tercer enemigo que es el gobierno. Somos incómodos en este momento, tenemos que salir a veces al extranjero a publicar cuestiones álgidas, pero aquí estamos. Yo decidí, no por mí, decidió un grupo de niños, 3 chiquillos huérfanos, rezando el rosario en plena plaza pública. Se acercaron un sábado y me dijeron: padre, mi papá tiene un mes desaparecido, haga algo por nosotros, queremos que nos lo regrese, como si yo fuera el responsable. Los templarios se lo llevaron. Hace 6 meses todavía no regresa ese papá, pero decidimos meternos. Por eso chiquillos estaban reclamando a un padre. Bueno, en este hartazgo de predicar la vida, predicar a un Dios del amor, tuvimos que meternos a gritar, no con armas. Decía el doctor maestro Sicilia, somos luchadores pero sin armas. Mi única arma ha sido la fe, el rosario, Cristo. Tan así que quise poner la condición Cristos para ubicarnos, y que es a través de Cristo como tengo que alzar la voz, yo como sacerdote. Bueno, en este hartazgo quisimos también alzar la voz, pero también hacer un pacto. Yo no podía pactar, y les soy honesto, a mí hubo ofertas, hubo gente que vino de 2 cárteles: padre, te financiamos esta batalla, queremos ganarla. Yo no puedo pactar con un criminal a quien ni lo puse yo, quien no lo voy a poder dominar, a quien se dedica a delinquir. Yo con quien pensé, una batalla la tengo, que no, si no voy a ganar una batalla, no me meto a ella. La batalla la vamos a ganar con los buenos, con la gente buena, pero pactando con alguien, con el gobierno. Pactando con el gobierno porque al final yo lo pusimos el pueblo. Le pagamos, y le pagamos bien, más los claveles. Le pagamos bien y por tanto tiene que trabajar para nosotros. Es el peón nuestro. No podía pactar con nadie más, sino con el gobierno. Y empezamos a emplazarlo. Nos dio mucho gusto porque el gobierno estaba trabajando de nuestro lado. Y tal vez sería afectar generales de la Fuerza Federal, como el general Galindo, general Camacho,
por mencionar algunos, generales de verdad, que aman a la patria, que fueron y dieron la cara, se jugaron el pellejo. Pero después, bueno, el 24 de febrero del 2013, cansados y esperados, tuvimos que recurrir a las autodefensas, a levantarnos, organizarnos como pueblos. Hicimos una alianza con el Estado, con el gobierno. Es más, personalmente tuve que ponerme un chaleco antibalas para hacer un poco, a llamar la atención, el protagonismo tal vez, pero para llamar la atención que ahí había algo criminal, algo horrendo. Levantamos la voz en lugar del gobierno, en lugar de un alcalde, en lugar de unos regidores. Yo no fui pagado para ello, pero ellos fueron puestos para que defendieran al pueblo. En cambio, sabían que amanecían cabezas en las plazas, amanecían gente colgada y nunca dijeron nada, ni siquiera un moño pusieron en la presidencia. Nosotros tuvimos que levantar la voz. No les quedó más al gobierno que acompañarnos, unirse al pueblo. Es más, hasta nos han llamado héroes y valientes. Yo les quiero decir, no somos héroes, ni somos valientes. A lo mejor somos los más tarugos. Para mí el mejor chaleco antibalas sería quedarme callado, meterme en mi oficina, en mi sacristía. Los héroes hicieron algo extraordinario. Yo estoy con mi pueblo haciendo solo lo ordinario. Solo estamos haciendo lo ordinario, lo que nos corresponde hacer, pero sí lo queremos hacer bien. Nos sentimos felices de que este trabajo iba caminando y floreciendo, pero en enero 14 de 2014, cuando se accidentó en una avioneta nuestro líder principal, el doctor José Manuel Mireles Valverde, no sabemos por qué, pero todo cambió. El gobierno no solo nos abandonó, sino nos ha comenzado a perseguir, a criminalizar a aquellos que estábamos dirigiendo a los pueblos. Yo voy a presumir, he sido tal vez el vicario que más ha recorrido la diócesis. Me traen como bola de billar por toda la diócesis. Conozco todo el Valle de Tierra Caliente, tengo amigos en toda Tierra Caliente. Pudimos ir levantando la voz a través de la radio, un programa de radio, Hombres Nuevos, al grado de que esto se gestó acompañado de este grupo de líderes. Pero todavía no fue eso el acabose. El nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para Michoacán, de inmediato nos empezaron a desarmar frente a los armados, que son los templarios. ¿Por qué? ¿Por qué desarmaron? ¿Por qué han metido a la cárcel las autodefensas y quedan libres los templarios? Es cierto que tienen 40 presos de los templarios, pero eran los chicleros, los que menos contaban, y los más difíciles ahí están, ahí siguen actuando. ¿Dónde está la tuta? ¿Dónde están tantos hombres importantes dentro de esta mafia? Castillo vino a romper los pactos que el pueblo había hecho con el gobierno. Hoy tenemos gente que ha emigrado, tenemos 14,000, ese dato no sé si lo tengan por ahí, 14,000 migrantes en las cárceles pidiendo asilo político, y entre ellos 2 hermanos míos, ¿sí?, que fueron secuestrados, uno de ellos, y ahí están. Tuvimos que sacarlos del país. Despidió a los policías michoacanos que conocían el rumbo, y ha metido policías mexiquenses. ¿Puede despedir acaso Castillo a gente que trabaja para el gobierno, que no son empleados federales? Menciono solo el actual encargado de seguridad pública, un tal Arenas, que va y se puso a la disposición de los templarios uniformados y les llama jefes. El jefe de la seguridad pública en Apatzingán es el que ha vendido por 10 años la cocaína ahí. Si ayer había 10 tienditas de cocaína, hoy hay 100. Hoy hay más laboratorios en Michoacán. Yo podría decir que en todo el estado, en Apatzingán, que en todo el estado. Tenemos más armas en Michoacán que todo el país, ¿sí? Y con armas de Irak, armas de Rusia, no sé.
Yo ahí he visto armas que nunca he visto en mi vida, ni Rambo se las había visto. El señor Alfredo Castillo, creo que estudió leyes, pero me parece que estudió maquillaje y peróxidos, porque ha maquillado muy bien la situación de Michoacán. Hoy está reunido en Coparmex, en Michoacán, con el pitufo y con una bola de lacras, uniformados. Él nunca se ha reunido con a las amas de casa, con los limoneros, con los que trabajan por el pan de cada día. Nunca les ha preguntado cómo se sienten. Nada más les voy a dar un dato. 2 veces nos han suspendido en Catedral de Apatzingán conciertos, porque no hay seguridad, y conciertos de la Policía Federal, porque no hay seguridad para ellos, pero para nosotros sí habrá seguridad. Hoy parece que Alfredo Castillo actúa como juez, a ratos como vocero de la PGR, a ratos suplanta a Osorio Chón, a ratos a Murillo Karam, a ratos como custodio de la cárcel. Él mismo acusó a Hipólito Mora de 35 averiguaciones previas, y él mismo fue a hablar con él, le dio el discurso y lo sacó. ¿Acaso es judicial? ¿Es juez? ¿Por qué tiene esa autoridad? ¿Es juez federal o local? ¿Por qué? Por eso pues hoy queremos ya que se den cuenta, en Michoacán es un hazmerreír, un teatro, hay violación de la Constitución. Este señor se ha usurpado los poderes legislativos, ejecutivo y hasta el judicial. Creemos, decía por ahí alguien, ha llegado la muerte del federalismo. Nosotros tenemos 3 michoacanos, quiero mencionarlos. Un nacido en Marabatío, Melchor Ocampo; un hombre nacido en Tinguindín, Francisco J. Mújica; y el inmortal Morelos. Castillo ha venido a asesinar a esos hombres que pelearon por la patria, por la libertad, por la Constitución. Lo más sagrado para mí después de la Biblia es la Constitución. Este señor ha venido no solo a humillarnos, sino a violar todas estas leyes. Hoy armado a los 400 sicarios de la tuta. Hoy los rurales eran los anteriores sicarios, los que cobraban la cuota, los que secuestraron a mi hermano. Allí andan ahorita con uniforme y están reunidos. Con ellos se reúne cada 8 días. Son sus voceros. Solo les menciono un caso. Hace un mes exactamente vino un señor llamado Ramón Arroyo Buenavida, temblando a mi oficina: padre, me quieren matar. 3 personas me han llamado, y aquí me dio los números, aquí los tengo anotados, me dio los nombres. Le di una tarjeta, le dije: vete, cuando tengas problemas, llámame. Yo tengo gente del gobierno que nos está ayudando, buenos autodefensas, te los mando. A las 6 menos 5, a las 5:55 me llama: padre, están rodeando mi casa, me están tirando. Estoy a punto de entrar a misa, me estoy vistiendo, ya estoy revestido, cuando me dice: padre, estoy herido, me pegaron en una pierna. Tírate al piso. Para eso ya había mandado la gente del gobierno federal, los autodefensas. Entro con el vibrador a misa, veo que siguen llamando. Es la misa más tétrica que yo he celebrado. Saber que alguien se confió a mí, que recurrió a mí, y yo no puedo hacer nada por él. Era la misa más rápida que he celebrado. La terminé en 25 minutos, cuando duró 50. La terminé en 25 minutos. Al salir me llama una niña y me dice: padre, mataron a mi papá y a mi hermano de 12 años. Le llamé a la señora, a la viuda, que viniera para que me contara. Me dice: padre, me están diciendo que los 4 niños que quedaron vivos valen más que los 2 muertos. Que me calle el hocico. ¿Sabes quiénes fueron? Los rurales de Castillo. Sí, los rurales de Castillo, los que hicieron esta muerte. Tengo nombre y apellido de ellos. Esta es la gente que tenemos. Basta de mentiras. Basta de... ¿Dónde está, por ejemplo, la verdad sobre el petróleo? Eso no lo he mencionado. Hay gasolina que están robando literalmente del ducto que va de Celaya a Lázaro Cárdenas. Le están robando 600,000 litros por mes.
nos la venden a 7 pesos para que a los gasolineros para que la vendan a 12, gasolina cruda, para que la revuelvan con la buena. No están robando a la nación, no están saqueando a la nación, están golpeando a todos los motores nuestros. Y eso lo sabe el comisionado, lo sabe porque son los rurales que él tiene los encargados de esto, ¿sí? Hoy hace unos días se detuvo a un autodefensa con 20 kilos de cristal y fue el comisionado a liberarlo, pero a Mireles lo detuvieron creo que con 2 dosis y está en el bote por ello, con 20 kilos de hielo, y está libre, que había sido un decomiso. Mis hermanos, creo, por lo anterior, me uno al grito de Daniel Jiménez, del senador Javier Corral, de la destitución de Castillo, el desarme de los criminales, fuera este virrey. Respetuosamente solicitamos a ustedes, senadores, que nos contesten si es constitucional o no el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes, que nos contesten si pueden o no asumir funciones legislativas, judiciales y estatales y municipales. No entendemos ese nombramiento y nos hace mucho daño hoy a los michoacanos. No queremos más. Michoacán, le bastan los michoacanos. No queremos más gachupines. Gracias. Gracias, padre Goyo. Tenemos ya la participación muy breve de Claudia Yasmín Mercado Linares, quien viene a representar al comandante CMI Verdía. Ella nos explicará por qué no pudo estar presente. Buenas tardes a todos presentes. El compañero CMI no puede acompañar hoy a esta asamblea por motivos de que ha sido también amenazado por Alfredo Castillo y un enlace que está mandando a la costa, que es una cubana. Entonces ellos, él y en particular también Héctor Cepeda, que es el líder de Coahuayana, ellos dos han sido amenazados en ese aspecto. No pueden moverse o desplazarse hasta acá porque pueden ser también detenidos por el gobierno. Esa es la razón por la que ellos no se presentaron. Y aparte que están haciendo una labor muy grande, que en Caleta de Campos levantaron a 9 autodefensas, salieron a buscar, a rescatar a esos compañeros, y pues también la gente, las mujeres, porque pues son mujeres las que están en Caleta, se levantaron con ellos en armas para sacar a los que quedaron de Pitufo, que fueron a supuestamente ayudar y estaban ya extorsionando la misma comunidad. En lo particular, Alfredo Castillo ha sido una persona que ha mentido, que ha tratado de aparentar que controló el estado, cómo se encontraba el estado de Michoacán, y la verdad que lo ha empeorado. No sé también de dónde salió una cubana, que es el enlace que él manda, porque él no ha tenido el valor o no ha tenido, no ha actuado como debe de ser o le han faltado. O sea, me queda la duda porque hoy lo veo y dice, Michoacán está bien, la costa está bien. Se le ha convocado que vaya a Coahuayana, que vaya a la costa, y no se presenta. Si está seguro, si está bien, ¿por qué no ha visitado Coahuayana o la costa? Es algo que también puede ser para él. ¿Por qué no visita Michoacán o la costa? Y que quede claro que los autodefensas en la costa están puestos y estamos dispuestos a seguir en esta lucha, y vamos a seguir liberándonos, y pedimos la liberación de Mireles y sus autodefensas, y las mujeres somos capaces también. Muchas gracias, Claudia. Autodefensa de la costa michoacana. Toca el turno a la diputada Selene Vázquez Alatorre, quien también es periodista, ha sido senadora por el estado de Michoacán, actualmente diputada local, diputada independiente. Le toca hacer uso de la voz. Gracias.
Supongo que deben estar cansados, pero sobre todo hartos de escuchar todo lo que se ha querido y se ha venido diciendo. Pero fíjense que a mí me toca hablar un poco de la constitucionalidad del nombramiento de Castillo y de la desaparición de facto de los poderes en Michoacán. Pero para nosotros, cada muerto lleva un nombre conocido. Para mí Osvaldo fue un compañero y un amigo. Para mí Alejandro Valencia fue un compañero y amigo, y hoy todos están muertos. La compañera que acaba de tomar la palabra hablaba de 9 levantados, autodefensas. Esos no son detenidos, son levantados, por lo tanto desaparecidos. Y como eso hay en Michoacán, no saben ustedes cuánto. Decía Juan Rulfo en uno de sus cuentos, diles que no me maten. Y así frente a mí viene la gente y dice cosas como esa, ¿no? Algún presidente municipal que por cierto quería venir, pero por razones de seguridad, y firma el documento que traigo yo, por razones de seguridad no es fácil desplazarse para ellos, se me sentaba en el escritorio y me decía, licenciada, esto ya es propiamente esclavitud. Vivimos para pagarles a ellos, no puedo hacer una calle, no puedo dar una despensa sin que ellos no me la palomeen. Vienen conmigo cuando ya están las cuentas llenas, antes de que yo baje, porque en Chinicuila por supuesto no hay banco, antes de que yo baje a Patzingán, ellos ya saben que me depositaron y vienen por el dinero. Yo ya le dije al pueblo lo que está pasando porque no puedo justificar que no pueda hacer más. Y la gente no se enoja conmigo, se siente tan incapaz como yo. Eso me lo platicaba y lo platicó después públicamente Justo Virgen, presidente municipal de Chinicuila. Pero como él, muchos otros llegaban a mi oficina y se me sentaban y me decían, Selene, me van a matar, porque ya nos vinieron a pedir la cuota y nos han matado gente, también alcaldes. Por supuesto que los matan y te lo dicen, te lo avisan. El día que el ex compañero presidente municipal de Santana Maya, Nacho López, denunció, los demás, los 112, temblaban. Decían, ¿cómo abrió la boca Nacho? Nos van a matar a todos. Porque esa era además la consigna. Entonces, ante los hechos, nosotros tenemos una realidad que lacera el temor de la población, el temor de la autoridad y la rampancia con que se conducen los criminales en Michoacán porque pueden, porque pactaron con el poder. Aquí hay que decir con todas sus letras que la tuta pactó para que ganara el PRI, que el PRI ganó porque le ayudaron los criminales, que de la tercera pasó hasta ser la primera fuerza por eso, que pactaron con los criminales muchos, no todos, pero que todos pagaron el pato, y que la primera fuerza, la más vulnerable, o digamos la primera autoridad más vulnerable frente al crimen organizado, son los alcaldes y los ayuntamientos. Hemos visto cómo han matado alcaldes, síndicos, secretarios de ayuntamiento, funcionarios, directores de seguridad, y también hemos visto cómo se los han impuesto. Entonces, sí se aplica todo lo que gente tan talentosa que en esta mesa ha habido, han hablado de falta de Estado de Derecho, han hablado de usurpación de funciones y demás. En medio de eso, y después de un año de denuncias constantes por parte de las autodefensas que tenían un cerco mediático que tuvieron que romper, y quizá por eso Mireles se hizo tan famoso, porque hombres valientes como Mireles hay muchos y mujeres también, pero Mireles tenía la elocuencia que otros no. Y les voy a decir un secreto, los de Cherán, que son muy organizados, le abrieron con un video las puertas al resto del mundo, no a México. México se distraía en la reforma energética, en la reforma fiscal, nos aplicaban la política, nos hacían y nos deshacían, nos quitaban atribuciones a los poderes legislativos locales, mientras en Michoacán estaba el germen de la insurrección. Y entonces este asunto llegó a Davos. Y entonces, cuando fueron a vender nuestro petróleo, senador Bartlett, que usted ha sido un defensor, que además debo decirle que admiro lo que ha hecho, y a la senadora también, Laida, y debo además decir que, perdóneme lo que va a decir el senador Corral, pero usted no sé qué hace en el PAN. Nunca lo he considerado panista.
nunca lo he considerado panista. Lo veo en sus debates, además defendiendo la de telecomunicaciones contra los poderes fácticos, y entonces veo que sí hay gente congruente, igual que el senador Rufo. Y como yo señalaba, después de un año de muertes, de sucesos en donde la negación fue el primero, luego un acompañamiento muy extraño, porque además debo decir, Michoacán no se armó solo, lo armaron, y participó en eso el ejército, participó la Policía Federal, por supuesto había vendedores de armas que llegaban con la complacencia de la autoridad, pero lo armaron, y los autodefensas actuaron siempre acompañados de la Policía Federal sobre todo, y ante la observación del ejército. El ejército entraba cuando ya no le quedaba de otra, cuando la Policía Federal pedía el auxilio, pero los encontronazos eran de la población civil, es decir, la autodefensa, acompañada de la Policía Federal. Así fue durante casi 11 meses en Michoacán. Hoy la cosa se revirtió porque le dijeron a la población civil, tú ya no puedes andar armado, pero miren, el comportamiento ha sido verdaderamente esquizofrénico. ¿Por qué digo esto? Porque primero los enrolaron en la Guardia Nacional, que es una figura del ejército mexicano. Para eso les registraron todas las armas y les permitieron el uso de un arma larga y un arma corta. Ese fue un acuerdo público que luego no aceptaban bien las autoridades, pero que fue real. En algunos casos les permitían más armas y se las registraron a todos, con nombre y apellido y demás. Después los convirtieron en policías rurales. Y aquí vengo con lo del asunto que me traía de cómo se ha violado la soberanía del Estado y cómo se ha reemplazado a las autoridades. El día 17 de enero nos sorprendieron con la noticia de que nos ponían un comisionado nacional y salía de un decreto emitido por el presidente de la República, Peña Nieto, en el que le daba poderes plenipotenciarios. Lo traigo muy escrito y les puedo decir todos los artículos de la Constitución que se violan, porque de verdad son todos, el 39, el 40, el 41, el 11, el 12, el 13, el 130, el 116, el 125, todos los artículos se violan porque a este señor le dieron poderes incluso por encima de los secretarios de Estado. Lo nombraron, le dijeron que cobraría o que se haría cargo de, su jefe directo sería Osorio Chong, pero también le permitieron, por ejemplo, nombrar a todos los delegados federales, y eso hizo, llegó y quitó él a todos los delegados federales y nombró a 17 delegados federales, Zagarpa, secretario de Educación, secretario de Gobernación, Hacienda, etcétera. Luego, como el gobernador tenía graves problemas de salud y sobre todo no tenía el ánimo de Enrique Peña Nieto, lo sometieron para que nombrara del equipo directo y personal de Castillo al procurador y al secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué digo que directo? Él venía de ser procurador del consumidor en la Profeco, y sus dos subprocuradores son hoy el procurador del Estado de Michoacán y el secretario de Seguridad. Y uno de sus directores es hoy el secretario de Finanzas del gobierno de Michoacán, uno de sus directores de área. Todo el equipo de Castillo permeó la estructura estatal, por lo que tanto obedecían y obedecen a Castillo, no obedecían a Fausto y no obedecen a Jara, obedecen a Castillo, el jefe es Castillo. Les quiero comentar porque, por ejemplo, el día que fui a ver a Hipólito Mora a la cárcel, pedí la intervención porque sabía cómo les molestaba que yo fuera, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Me acompañaron a mí, pero a medio metro de mí me pusieron al director de la cárcel, y antes, por esto fue una gestión de 4 o 5 días, en donde decían que si no daba autorización Castillo, yo no podía entrar a una cárcel de Michoacán, que soy la presidenta de la Comisión de Justicia. Lo tengo incluso grabado porque me lo mandaban los mensajes los de la Comisión de Derechos Humanos, estamos gestionando, pero nos dicen que le tienen que preguntar directamente a Castillo, que el secretario no puede tomar la decisión. Así de ese tamaño están las cosas en Michoacán. Para los michoacanos levantados y desaparecidos no hay justicia. Para sus familias no habrá reparación, senador Bartlett. Solo queda tomar las armas o pactar la sumisión ante el crimen. Cuando la violencia se junta con la pobreza, con el aislamiento, con la mentira, con el maquillaje gubernamental, se convierte en la pura y lacerante impunidad.
Para decir nada más lo que también hizo este señor, nombró un consejo para el seguimiento del plan de gobierno a un consejo de notables que puso él, por cierto, una camarilla empresarial de un grupo de dos y con dos miembros de dos universidades privadas. Y por órdenes de Enrique Peña Nieto, así lo dijeron, e incluso hay tengo el boletín oficial de la Secretaría de Hacienda, en donde el secretario de Hacienda Videgaray les fue a tomar protesta. Pero entonces estas facultades del seguimiento del plan de gobierno y además les dan capacidades para planear el presupuesto, son del Congreso del Estado. Nosotros no solamente le tenemos que dar seguimiento al plan, sino que además tenemos que designar los presupuestos y tenemos que ver que se cumpla. Esas son facultades nuestras. Bueno, Videgaray fue y les tomó protesta. Si usted se queja de los procedimientos, mi senador, le quiero decir que allá tenemos récord de absoluta ridiculez. Sin iniciativa, fíjese lo que le digo, sin iniciativa presentada por nadie, en 40 minutos sacaron la ley de extinción de dominio, porque un día antes de la sesión en donde no estaba, por supuesto, agendada esa ley, el virrey se reunió primero con la fracción del PAN, en la mañana en un desayuno, los del PAN no te lo dicen, nos dijeron que hicieron un acuerdo con él, y al mediodía se reunió con la fracción del PRI, y ahí sí tuve la versión de un priista. La versión del priista fue llegar conmigo, muy preocupado, y decirme, Selene, ¿sí nos pueden meter a la cárcel? ¿Sí nos pueden quitar la diputación? ¿Crees que puedan hacer la desaparición de poderes? Venían amenazados los priistas de que si no sacaban una ley de extinción de dominio inmediatamente, le estaban, primero no le estaban ayudando a Peña Nieto, lo cual eso es un pecado mortal en este pueblo y más en la línea priista, pero además no le estaban ayudando al comisionado, en este caso al virrey, y los amenazó con los videos, igual que lo ha hecho con todos los alcaldes. Y entonces la pregunta del priista me llamó mucho la atención y le dije, sí, ya casi terminó, sí te pueden desaparecer los poderes, pero no él, tendría que ser el Senado. Y sí te pueden meter a la cárcel si debes algo, tu fuero no te ayuda. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, además de esto, hizo un mando unificado, o están proponiendo, hicieron un convenio que les hicieron firmar forzosamente y contra la pared a los alcaldes, bajo la amenaza de que los podían meter a la cárcel, gracias, porque decían, perdón, me voy a tomar un minutito más porque le tengo que decir, violan el pacto y la ley de coordinación fiscal, les cercenan todo el ramo, el fondo 4, todo el fondo 4 de los ayuntamientos, que es exclusivamente de uso de los ayuntamientos, se los quitan, y yo escuché a Castillo cuando les dijo a los alcaldes, y nosotros vamos a ver si hay algún proyecto de infraestructura social, porque el fondo 4 incluye eso, incluye también deuda pública, nosotros les vamos a decir a quiénes sí les vamos a dar chance de tomar del fondo 4, nosotros quiénes, qué poder viene a quedarse por encima de los cabildos, de los ayuntamientos. Hoy estaba con la Coparmex y con los policías y los autodefensas, porque ayer y antier le estuve mostrando las fotos aquí al senador Corral, todas las fuerzas políticas de Michoacán, PAN, PRD y algunas agrupaciones sociales han estado pidiendo la salida de Castillo, porque además nos plagaron de policías violentos, que además están torturando, están aplicando, traen unas maquinitas para dar calambres en los huesos y toques a las personas, y nos plagaron de criminales el Estado. Éramos muchos, la verdad, teníamos muchos criminales ahí, pues llegaron más, y que pare la abuela, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estar viendo cómo matan a nuestros policías, también ha habido una cacería de policías de Michoacán, y los sustituyen por gente de la peor ralea del resto del país, porque nos trajeron gente del Estado de México, por cierto de Morelos, me llama la atención que llegaron varios de allá, y varios con antecedentes penales. La policía rural que fundó con las autodefensas es solo un maquillaje. Los policías rurales no tienen ninguna posibilidad de pasar los exámenes que el nuevo sistema de seguridad pública nacional exige, los exámenes no solamente de confianza, sino incluso hasta de condición física. Por supuesto no tienen la mayoría ni primaria, y solamente lo están haciendo, es una solución temporal para un problema de fondo.
Y eso me parece muy grave porque le van a dejar una bomba prendida al próximo gobierno. Este gobierno ya prácticamente se acabó, nos queda un año, y pues ahora con el virrey, nosotros no sabemos a quién acudir. El señor Fausto Vallejo, antes de renunciar, acuñó una frase, dijo: no soy florero. Pues sí, el gobernador de Michoacán se ha convertido en un florero. Y entonces en la última reunión tuvieron a los síndicos enfrente y les dijo Castillo: si no denunciaron hace 3 meses, se friegan, debieron de venir hace 3 meses que yo les dije. Si ustedes no denunciaron que los extorsionaban y los amenazaban, entonces se friegan, se van a ir a la cárcel. Y el gobernador de Michoacán sentado por un lado escuchando eso y diciendo que pues sí, que así tenía que ser. Me parece muy grave todo lo que pasa en Michoacán, es muy difícil decirles, relatarles la realidad. La cruda realidad es que las familias están solas, están rotas, todos tienen un muerto y un deudo en la familia, y todos tenemos un amigo perdido, un hermano, una pariente a quien lamentar. Y me parece que eso no puede ser la realidad que persiste en el país, y lo digo no solamente por Michoacán, sé que en Tamaulipas sufren igual, sé que en Guerrero está igual, y la ley de amnistía en ese sentido tendría que ir también para ellos. Yo lo que quiero hoy pedir al Senado en lo particular es que siendo parte, o más bien representantes del Pacto Federal, lo hagan valer y nos quiten esa figura que está por encima de todo, porque efectivamente, como dijo Goyo, un día es procurador del Estado, un día es procurador de la República, otro día es diputado, otro día es gobernador, otro día es secretario, y ayer o antier estaba anunciando que iba a estar Ricky Martin y Juanes dando un concierto. Entonces, así de ridículo es nuestro país, parece una cuestión de ficción, y no le dejan al padre dar sus conciertos en la catedral. Les agradezco mucho. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Bartlett Díaz. El senador Corral tiene un compromiso y nos pide que lo disculpemos sin que responda a la pregunta que le hicieron: ¿qué hace ahí donde está? ¿Y yo por qué? Muchas gracias a todos por este importante evento. Desde luego a Laida, que es un motor de gran importancia en el Senado de la República, que tiene una enorme capacidad de convocatoria y una decisión y valentía que pocos tienen. Nos complace tener aquí la oportunidad de haber escuchado y estar junto con padres muy destacados. Haberlos escuchado es estremecedor. Desde luego, quienes han participado hoy en esta mesa con una gran autoridad moral y política. Su presencia aquí, y me refiero a todos, es de una importante significación. Sí, están en el Senado de la República y han llegado, en primer término, representantes de víctimas, grupos que reclaman, ciudadanos y ciudadanas que vienen aquí a exigir con una voz legítima. Por eso su presencia en el Senado es muy importante, por eso mismo. Es muy importante su presencia porque vienen a reclamar la libertad de presos políticos y víctimas de la injusticia. Es importante que aquí lo hagan y que aquí ya haya expresado en el Senado de la República. Vienen también, y ese es otro aspecto de importancia, a escuchar sobre la posibilidad de creación de instituciones como es la Guardia Nacional, que aquí se ha planteado como una búsqueda de soluciones
a estos vacíos de poder. Y vienen también, y esto es desde luego destacado, vienen a reclamar la presencia de un personaje que ha usurpado los poderes constitucionales del Estado de Michoacán. Todo eso tiene una enorme importancia para nosotros, esta sola presencia y los temas que han tratado. Los compañeros senadores que han estado aquí, los que también se han comprometido y no han podido estar esta mañana, nos hemos comprometido a actuar, así se nos exigió y con razón. Corral planteó una posibilidad importante de tener una ley, una iniciativa de ley de amnistía de carácter ciudadano. Hemos acudido a ese instrumento muchas veces y es importante porque si bien no hay todavía perfectamente constituida la iniciativa ciudadana y su reglamentación, nosotros acogeremos esa iniciativa con un enorme interés y compromiso de llevarla adelante. El tema de la usurpación de este comisionado Castillo es un tema que corresponde al Senado. Es aquí, en esta casa, en donde se debe plantear la violación al Pacto Federal. Somos un poder colonizado por el Ejecutivo, como lo señalaba Corral, pero somos un poder igual al Ejecutivo. Y tenemos la facultad de ponerle límites al Ejecutivo. Y desde luego es inaceptable esta formalización de una liquidación e imposición sobre los poderes constituidos del Estado. Y es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad evitar que eso suceda, porque esta es la Cámara del federalismo. Los senadores representamos a los estados y precisamente una de las funciones fundamentales es que tomemos en cuenta, que atendamos las necesidades de los estados como entidades federativas. Por lo que les puedo decir, han llegado en este tema precisamente a donde tienen que llegar, aquí en la Casa del Federalismo. Hemos escuchado con horror lo que aquí se ha planteado, con enorme preocupación, el deterioro del Estado de Derecho en Michoacán y en otros lugares, como aquí se ha planteado, algo que sentimos en el mismo Senado de la República, como ya se comentó. Y esto nos obliga a todos a actuar. Creo que ha sido una excelente reunión. Nos corresponde tomar medidas concretas, atender su reclamo, no dejarlo en el aire y comprometernos con todos ustedes y con esos temas que hemos planteado. No funciona este Senado como debería. Hay, como decía Corral, y es gravísimo, la colonización de Peña Nieto del Senado. Y ese contubernio entre el PAN, el PRI y en ocasiones el PRD, ha dado como resultado que una mayoría hechiza, que es ilegítima porque no representan los panistas a Peña Nieto ni los otros, sin embargo votan juntos y han dominado el Senado y han reformado la Constitución sin ningún miramiento, entre ellos
entre estas decisiones les quiero decir muchas decisiones antifederalistas, centralismo, obedeciendo a los dictados del Ejecutivo centralizador. Por eso su presencia aquí, que es donde deben de estar, y lo que apreciamos mucho, es de enorme importancia y nos obliga. Este decreto que firma un presidente de la República es una aberración. El funcionario que asume el poder, haya sido como haya sido, el funcionario que asume el poder y protesta antes que nada respetar la Constitución, con este decreto la viola de manera grotesca, ¿verdad?, dándole estas facultades por encima de los tres poderes, como aquí se ha venido señalando en estas intervenciones, por encima del poder legislativo, como nos ha platicado, por encima del poder judicial, se convierte en juez, en liberador de prisioneros y en agente del Ministerio Público y acusador y encarcelador además. Sabemos que se reúne con los privados, etcétera. Eso es una aberración de Peña Nieto. Por eso, este reclamo que complementa lo que ustedes han venido a señalar aquí, además del principalísimo de buscar y apoyarlos en la libertad de los detenidos injustamente, en todo lo que nos podamos hacer, ¿verdad?, el otro tema, ¿verdad?, el de la usurpación de poderes en un Estado, también nos compromete. Les digo que este contubernio que apoya al Ejecutivo, que en este caso está violando la Constitución flagrantemente, puede entorpecer, puede detenernos, pero su presencia es importante, porque no solamente son los votos los que determinan, sino la autoridad moral de las acciones. Su presencia, insisto, nos da fuerza, nos obliga y obliga al Senado de la República. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Ya para terminar les pedimos que se pongan de pie, vamos a cantar el himno nacional. Va a cantar el tenor Rafael Chávez Rojas. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva!